Vaivén, un programa de información, cultura y entretenimiento en el que podrás encontrar temas, citas, entrevistas y demás. Todo aderezado con una música especialmente elegida para ti, amante melómano de toda música que llegue al oído y al alma. Organiza la Asociación Caminar de Estepona, encargada de prestar ayuda a cualquier persona que crea tener un problema de adicción a cualquier cosa, sustancia o persona, y dado el carácter nuclear de la misma, a todos los familiares que se vean, en mayor o menor medida, afectados por la enfermedad. Conduce y presenta Joaquín Jiménez. Hola, queridos radio oyentes. Comenzamos con una nueva edición del programa Vaivén. Buenas tardes para los que oigáis el programa el miércoles a las 6 y buenas noches para los que lo oigan el jueves a las 9 de la noche. Tenemos la suerte de ser reemitidos. De todas formas, siempre os recuerdo que ahí, a esta altura del siglo, y tal como anda la tecnología, hay recursos como para poder oír esto, como se dice en idioma coloquial, ¿no? A la carta, ¿no? En podcast, que dirían los... Y bueno, y esto se puede hacer tanto en la página oficial de la Radio Televisión Estepona como en las diferentes páginas que tiene la Asociación Caminar, que ya habéis oído en la careta de entrada, que es la que organiza este programa, y en páginas de Facebook, y poneros en contacto conmigo a través de un correo que está creado para esto, que es joaquin@asociacioncaminarestepona.com. Los teléfonos de contacto ya se dan, y lo oiréis varias veces en las cuñas que se pongan, de autopatrocinio. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a tratar un tema, como todos, si eres curioso y te gusta informarte de cosas y tienes esa cosita que hay que tener para que la vida sea interesante, hoy vamos a tratar un tema ancestral, ¿no? Sería, ¿no? Arqueología. Y para ello tenemos aquí a un invitado, para mí de lujo, tanto como persona como no es que lo conozca mucho, pero me da muy buen rollo, ¿no? La verdad, siempre me lo ha dado, ¿no? Se le nota a la legua que es buena persona, ¿no? Sí, es así. Y bueno, es un arqueólogo que ha estado por aquí un tiempo, tiene una especialización concreta en una época concreta de nuestra historia, que es el mundo árabe, ¿no? Esos casi 8 siglos más, de 8 siglos que estuvieron con nosotros nuestros hermanitos del norte de África y de un poquito más abajo, ¿no? Que vinieron de todas partes en diferentes oleadas, además, ¿no? Se trata de Alejandro Pérez Ordóñez. Alex, para los amigos, ¿verdad? Alex, sí, así lo conocí yo al menos, ¿no? Muy buenas, Joaquín, encantado de estar aquí contigo y compartir este rato de conversación y de charla aquí entre amigos. Distendida, sí, acerca de... sí, bueno, como es habitual, ¿no? Antes hemos estado hablando un poco sobre la concepción del programa, ya vosotros lo sabéis, ¿no? Se trata no de dar una clase magistral ni de esto ni de aquello, sino simplemente de que se produzca la comunicación entre dos personas acerca de temas que puedan ser interesantes, que nutran, ¿no? De alguna manera el espíritu, que documenten acerca de ciertos temas, ¿no? Por aquí ya sabéis que han pasado poetas, músicos, tal cual, gente que aporta algo, lo que sea, Eso es. Y Alejandro es una persona que, como vamos a poder tener la oportunidad de comprobar,
de aquí en adelante nos va a aportar bastante documentación y bastante información acerca de... Bueno, vamos a verlo. Vamos a intentarlo. Esa es la idea. Esto se trata de intentarlo. Idea, sí, señor. Y te voy a decir una cosa, en Petit Comité. Sí, se consigue casi siempre, ¿eh? Ah, bien. Y si le quitas el casi, también vale. También. Sí, siempre que haya alguien dispuesto a escuchar y a recibir algo, le podremos aportar, como decíamos hace un momento, ¿no? Eso es. Esto va a través de, ya lo sabéis, de la radio municipal de Estepona, el 107.2. También podéis recibirlo a través de la red en Radio Televisión de Estepona .es/RTV Estepona. Más o menos. Bueno, buscarlo por ahí, ya daréis con él. Y se puede oír tanto en directo como ahí están los podcasts de los que os hablaba antes para que lo oigáis cuando tengáis tiempo, o apetezca, o ambas cosas dos, ¿no? Tengáis tiempo y os apetezca. Bueno, pues Alejandro, cae por su propio peso. Cuéntame, tú decides un día probablemente en Granada, ¿no? ¿O dónde? Estudiar, ¿no? Estudiar, bueno, yo es que, como mucha gente, yo diría que llevo toda la vida estudiando y que no he parado. Claro. O sea que continua formación. La formación es continua, y más en profesiones como la de la arqueología o cualquier otra ciencia que esté viva, ¿no? Ciencia que esté viva, como tú bien dices. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, yo vengo de una formación que empiezo a recibir profesionalmente en Granada, en la Universidad de Granada, y allí pues estoy estudiando historia, estoy estudiando arte, y decido irme encaminando hacia el mundo de la arqueología, porque a mí me empieza en un momento dado a interesar mucho ese mundo islámico del que tú antes hablabas, ese mundo del andalusí, porque claro, uno llega a una ciudad como Granada y está claro que la fascinación por el mundo árabe y por el pasado andalusí es que es omnipresente, ¿no? Claro. Es inevitable que te dejes llevar por ella, ¿no? Y bueno, además es una ciudad donde hay pues un ambiente científico y formativo excepcional para esto, ¿no? Y entonces pues a raíz de ahí pues empiezo a ir participando en asignaturas de la carrera, empiezan a salir que sí una excavación práctica de estudiantes y tal, y empieza a irse formando mi experiencia y mis conocimientos, que como ya te digo, uno sigue estudiando toda la vida, sigue aprendiendo siempre, y estos son profesiones en las que uno no para nunca, ¿no? Y bueno, ahí empieza un poco mi trayectoria hasta que finalmente pues el destino o no sé quién me empuja. Te dan el título. Algo primero, me empuja, ¿no? me lleva a caer en un lugar pues que también ha sido fundamental en mi trayectoria, que es la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Es un centro de investigación dependiente del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la principal institución pública dedicada a la investigación en nuestro país, y ahí me veo yo pues con una beca para investigar y con un contrato de trabajo para dedicarme a profundizar en la arqueología islámica, ¿no? Además en un grupo de investigación que nombro con orgullo siempre allá donde voy, y me siento muy, muy honrado de pertenecer a él, que es el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad. Fíjate tú qué nombre más curioso, ¿no? Arqueología y arquitectura, porque es un auténtico grupo multidisciplinar, donde se conjugan profesionales de distintas disciplinas orientados a un tema de estudio específico, que es el patrimonio islámico en general y el andalusí en particular, ¿no? Y esa es un poco mi trayectoria, digamos, mis orígenes, como tú decías, en esta profesión o en esta especialización que yo voy llevando, ¿no? Hasta ahí llega, por así decirlo, tu primera etapa de formación, que va a ser continua después. Claro. A través de el estudio y ya la puesta en marcha de esos estudios en forma de profesión, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, no sé cuándo ni cómo, pero un día tenemos la suerte de que ese orgulloso integrante del grupo, por así decirlo, de privilegiados, ¿no?, que entraron en esa escuela donde se estudiaba el mundo musulmán, ¿no?, árabe, aquí en
en Andalucía sobre todo, donde más tiempo estuvieron, ¿no? Y donde más legados dejaron, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, ¿no? Y donde más influencia tenemos los que nos quedamos aquí después de ellos también, ¿no? Creo, ¿no? Ya que estamos en Estepona, vamos a ir metiendo la cuñita histórica, ¿no? Estamos en un entorno, digamos, privilegiado desde ese punto de vista histórico, porque estamos a muy poquitos kilómetros del estrecho de Gibraltar, que es el origen de Al-Ándalus. 711, las tropas de Musa entran por el estrecho de Gibraltar, procedente del norte de África, y ahí empieza todo, podemos decir. Y luego el final de los gobiernos de carácter musulmán en la península ibérica, es decir, de lo que denominamos Al-Ándalus, que son una serie de gobiernos de distinto tipo, emiratos, califatos, reinos taifas, ya entra los almorávides, los almohades, es decir, la segunda hornada, todo ¿no? ello lo englobamos bajo la denominación de Al-Ándalus, que es el término con el que conocemos la península ibérica, bajo cultura islámica, y árabe también, y ese mundo andalusí, digamos que termina en 1492, no termina radicalmente, como ahora también si quieres explicaré, pero bueno, llega el momento en que la ciudad de Granada, que es el último bastión del último gobierno, con el rey Boabdil, el último gobierno islámico musulmán en la península ibérica, pues cae a través de un proceso de capitulación, ¿no? de negociación con los reyes católicos. Desde Santa Fe, ¿no? Exactamente, y entonces entra un nuevo gobierno de carácter cristiano en Granada, y el territorio que controlaba Granada, pues Estepona, estuvo dentro de ese último reino nazarí, ese reino nazarí que fue el último reino musulmán de la península ibérica. Entonces digamos que no hasta los últimos años, pero sí en las luchas de la guerra de Granada, a lo largo del siglo XV, pues sí que estuvo presente también Estepona. Entonces estamos en un lugar, digamos, privilegiado para conocer la historia andalusí. Y bueno, ya después, si quieres, podemos seguir hablando mucho de todo esto. Nos daría para muchos programas. Encantado. Pero desde luego basta con darse un paseo por el Museo Arqueológico que tenemos ahora abierto aquí en nuestra ciudad para ver la importancia. El antiguo ayuntamiento de Estepona, que ahora es sede de un estupendo museo, en donde tenemos un par de salas dedicadas al periodo medieval, que es islámico en Estepona, claro. Y pues tenemos muestras de esa cultura, ¿no? A la que pertenecimos durante tanto tiempo, ¿no? Nuestros antepasados. Oye, cuánto me alegra personalmente, ¿no? Saber que tuvimos influencia y, de hecho, ¿no? Entre aquellas interminables luchas intestinas que había, también bañadas por cierta cordialidad y capacidad de convivencia, ¿no? Aquí, igual que nos dábamos hostias, nos tomábamos un dulcecito después, yo qué sé. A mí siempre me ha dado esa impresión, ¿no? De que es más, hoy en día incluso la bandera andaluza es inclusiva, ¿no? Tal como creo que pertenece el carácter del andaluz, inclusivo, no es exclusivo, no es de hecho, a los musulmanes los tiran al agua gente que viene de arriba, ¿no? O sea, nosotros aquí estábamos con nuestra historia viviéndola, ¿no? Es que claro, cuando hablamos de estas cosas y empezamos a hablar de nosotros y de ellos y de los de aquí y de los de allá, la historia es muy compleja. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta que hablamos de un periodo o de una serie de periodos históricos muy amplios y donde, bueno, hay etapas, como tú bien dices, de convivencia, hay etapas de claro enfrentamiento y hay de todo. Efectivamente, a lo largo de la historia del Andaluz hay de todo, porque hablamos de entre 711 llegada de los árabes y de los musulmanes a la península ibérica y 1492 entrada de un gobierno cristiano en Granada. Pero es que, bueno, en territorio de la península ibérica siguen viviendo musulmanes, porque no podemos olvidar a los moriscos. Sí, como y Toledo. No podemos olvidar a los moriscos, que son... arriba. Llegan hasta el sur de Francia, pues, ¿no? Son los habitantes musulmanes que fueron obligados a
a incluirse en esa nueva cultura, esa nueva política cristiana, a renegar de su religión, claro, de su lengua, de su forma de vestir. Con una espada al lado, vaya. Efectivamente. Y eso pues permanece en nuestra historia y en nuestra tierra. Y en nuestra actualidad, tío. Durante más de un siglo después de ese 1492, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que en la historia no podemos hacer cortes radicales, claro. De decir, bueno, 2 de enero de 1492 se acaba la historia islámica de España, ¿no? Seguimos teniendo población musulmana y con toda la conflictividad que tuvo, ¿no? Hasta principios del siglo XVII siguen viviendo musulmanes en nuestro territorio que no eran gente ajena, que eran los de aquí. Claro. Porque después de 800 años de historia no podemos decir que fueran de otra parte. ¿Qué va? Eso no se puede hacer por decreto, ¿no? Era la gente de aquí. ¿Cómo que eres de fuera? Claro. Entonces, bueno, nuestra historia es tan complicada y en lugares como Estepona, de costa, del mar Mediterráneo, del estrecho de Gibraltar, con todo lo que ha pasado por aquí, que... Mira, me salgo del tiesto. Romanos, musulmanes. Ya ves, toda la historia que tenemos aquí. Aquí han venido todos. Es que por aquí ha pasado todos. Por aquí ha pasado de todo. para adelante, todos. Pasa usted con todo. Me estoy acordando ahora mismo de un inciso, abriríamos un paréntesis, casi un entrecorchado, no se decía en matemáticas. Pero me estaba acordando ahora mismo de una entrevista, hablando de que eran de aquí, ¿no? A la referencia de que, ¿cómo le íbamos a decir de pronto que eran extranjeros en tierra extranjera? A gente que venía de procedencia, de antecedentes, de padres nacidos aquí, de abuelos nacidos aquí, por favor. Entonces me estaba acordando de una entrevista que porque esta historia es eterna, ¿no? Esto de pelearse y de intentar buscar una identidad propia y no sé qué historia, bueno, de hecho hoy está presente en la política española. Sí, totalmente. Exactamente. O sea que es la misma historia. Entonces el otro día en Onda Cero, Carlos Alsina, muy acertadamente y muy documentadamente, le preguntaba al señor presidente del gobierno para todo lo que sea estar detrás de la manta, vaya, porque yo no lo veo. Si acaso en plasma diferido, ¿no? Bueno, y le preguntaba, bueno, vamos a ver, si Cataluña se ha autodeterminado y se ha autodefinido como independiente, usted dice que ya no pertenecen a España, que no son españoles. No, el nacido, vaya, si un ecuatoriano nace en territorio español, es español. Es español, claro. Claro. ¿Cómo va a decir usted ahora que ese hombre no es español? Claro, efectivamente. No tenía sentido. Bueno, la cara de atónito que se le quedó a nuestro presidente fue colosal, ¿no? Porque, claro, recuerdo era la anécdota. Sí. Es que fue muy simpática y muy cierta, además, ¿no? O sea, y por ende, tampoco es europeo. Que dicen los europeos que tampoco lo reconocen. Pero vamos a ver, señores, vamos a ver. El primer axioma es que el nacido en un suelo determinado pertenece de derecho y deber a ese suelo determinado. Efectivamente. Pues, esté constituido políticamente como esté, que será un problema secundario, ¿no? Pero nacido es natural de donde haya nacido. Y eso pertenece a donde haya nacido. Ahí está. Digo yo, ¿no? Pues muy interesante la disertación que hacía un poco del origen. Bueno, yo te invitaría a que simplemente siguieras con el carro, porque va a llegar un momento que a mí me interesa especialmente, que es pero que vas a llegar cuando tú decidas, ¿eh? Claro. Cuando llegas a Estepona y te involucras en el tema de Estepona, claro. Claro, bueno, pues mira, sí, efectivamente, por estas cosas de, llamémosle el destino o llamémosle X, la vida, la vida que nos va llevando de un lado para vivo otro. Y en directo. Y así, pues al fin y al cabo, un día aparezco aquí.
aquí en Estepona, que por cierto tú fuiste de las primeras personas que yo conocí al llegar. Efectivamente, pues bueno, pues, además a través es un detalle que no se me puede olvidar. Sí, es verdad, es verdad. Además además fue una acogida cálida, suave, agradable. Bueno, y además con un Cicerón de prestigio para mí, ¿no? Y de un cariño extraordinario que es mi querido sobrino Joaquín, también de tu misma caña. De mi misma caña. Yo le decía... Otro arqueólogo, como arqueólogo, veces, estamos un poco locos. Sí, hay que estarlo. Yo le decía, cuando echaba tantísimas horas en Coromina, ¿no? Que estaba negro como el tizón, él que es blanco como la leche. Y lo veía negro como el tizón y le decía, Indy, me pasa igual. Indy, por los indianos. El sol también ¿Cómo va? Me quema, ¿cómo ¿Cómo va? Indy, ¿encontramos el tesoro o no lo encontramos? Y lo veía con su pincelito, quitándole los pedacitos y aguantando al propietario de turno. Hombre, claro. De la propiedad, que está defendiendo lo suyo, pero que depende del carácter que tenga, claro. Yo lo recuerdo en una escena que era cotidiana, ordinaria en su vida y durísima. Él sabrá lo que le costó aguantar. Bueno, no nombramos, como decíamos antes, el pecado, pero no el pecador, efectivamente. Sí. Y era achicharrante, porque él después me lo comentaba y me decía, no, vea qué castaña, parece que soy yo el culpable de todo esto, ¿no? Claro, de que hayan vivido aquí los árabes. Que he metido yo aquí a... Las tumbas parece que las he puesto yo aquí, ¿no? Claro. Me llevo yo la bronca, vaya. Sí, es el problema que tiene la arqueología muchas veces. Claro, la arqueología que tiene un componente... Ahora con la crisis parece que la tenemos muy olvidada, por desgracia, y la gente que está en esta profesión, pues hay muchas personas que están pasando momentos difíciles sin trabajo y en situaciones duras por esta crisis que tenemos y que ha afectado tanto. Pero es verdad que es una de las cosas más achicharrantes, como tú dices, pues esa, la arqueología de la calle, de estar en una excavación, sobre todo urbana, ¿no? Cuando se trata de un solar, tienes ahí pues propietarios, promotores de obras, administración, que también con sus inspecciones y con sus trámites, que evidentemente todo tiene que llevar un orden y sus protocolos y sus cosas, y todo tiene que estar bien, pero es verdad que al final el pobre arqueólogo que está ahí en medio, en la zanja, es el frontón contra el que vienen a estallar todas esas tensiones, ¿no? Sí. Y es verdad que es achicharrante más que el sol, o más que algunas veces, ¿no? Otras veces no, por suerte, pero bueno, es verdad que esta profesión, pues como todo, tiene... Pero y tú, tiene sus anécdotas. Cuando ese día de gracia somos presentados y eso, y tú estás recién llegado a Estepona, te involucras directamente con Navarro, ¿no? Claro, efectivamente. Que es el máster, el sensei de la arqueología. Nuestro querido amigo Ildefonso Navarro. Y además personaje absolutamente admirable, ¿no? Y de una tenacidad y de una vocación. E imprescindible, absolutamente imprescindible en Estepona. Se le reconocerá más tarde, seguramente. ¿Sabes qué pasa con este tipo de historias? Está reconocido también. Ya está reconocido, muy reconocido, pero no hasta el punto de la importancia que ha tenido, porque hay cosas que se van y no se conocen de él, en las que ha intervenido, pero profundamente, ¿no? Yo recuerdo directamente cómo paralizó un intento de un asturiano que se le ocurrió hacer un proyecto acerca del casco de Estepona, y lo recuerdo a él al lado diciendo, eso no es conforme a ley, ni conforme a historia tampoco. Y aquí estoy yo para contártelo si me quieres oír, y aquello se fue abajo, gracias a Dios, ¿no? Ahí podía haber habido muchas familias involucradas de una manera muy desagradable, además, ¿no? En fin, que no se trata de derruir. Estamos en una tierra en que si te pones a excavar, encuentras un resto romano, después otro, primero uno árabe, después otro romano, otro fenicio, otro de... Porque sí, el ser humano además ha construido sobre lo que había construido anteriormente en muchas ocasiones, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, nos estamos poniéndonos encima de otros constantemente. Todo el día. Pero sin sexo. Sí, claro. A veces sin sexo, otras veces con. Encima sin sexo, ¿no? Pero sí, la historia se remonta, ¿no? Uno encima del otro. Eso es. Pom.
Claro, y aquello era interminable. Entonces, claro. Ildefonso tenía millones de argumentos como para rebatir aquel proyecto, ¿no? Claro. Y lo hizo y lo consiguió, vaya, desde el punto de vista... Es una de las veces que yo he tenido la alegría de ver cómo la razón, el sentido común y la documentación bien expresada y bien expuesta triunfaba sobre intereses económicos de procedencia X, llamémosla así, ¿no? Y bueno, tú te integras en ese grupo. Claro, yo me integro pues un poco buscando el ambiente arqueológico, patrimonial, cultural, local, y bueno, pues aquí estoy, efectivamente. Ajá. Y das con una cosa que hoy, intentando documentarme, y después me lo ha confirmado en una breve conversación que hemos tenido antes, dais con una beta de origen nazarí, ¿no? Andalusí. ¿Nazarí es? Bueno, del medievo. Andalusí, sí. Eso es andalusí. El andaluz, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo a 2 casas medievales, ¿no? Efectivamente. Eso, sí. Imaginaba que iba por ahí la cosa. Bueno, eso no lo encontré yo directamente, ni siquiera nuestro amigo Ildefonso directamente, sino que fue otro compañero arqueólogo que también muy activo por aquí habitualmente, que es José María Tomasetti. Ajá. Y es el que firma primero, es el que está estuvo a cargo de una excavación urbana, pues a muy poquitos metros de donde estamos ahora mismo, aquí en esta Plaza de las Flores. Ajá. Y bueno, pues tiene el encargo de un solar donde se va a derruir una casa, una vivienda antigua para hacer una nueva construcción, cosa muy habitual en nuestro casco histórico y en muchos cascos históricos. Pues como el planeamiento de Estepona recoge la intervención arqueológica en ese punto, pues entra este caballero, este amigo, y resulta que muy poco antes se había derruido y se había trabajado en el solar contiguo, inmediato al que se abre en ese momento, y estando en una zona próxima al cauce de un río, del arroyo Calancha, que como muchos esteponeros saben es a la actual calle Terraza, que va el río embovedado por abajo. Y pues no había aparecido nada en aquel solar, porque se veía que eran unos suelos que habrían tenido usos agrícolas, o simplemente era la ribera de las riberas próximas al río y habían tenido usos agrícolas y tal, pero no habían aparecido materiales de ocupación ni ninguna estructura en absoluto, ni nada de nada. Entonces, este solar, que era un solar además muy pequeñito y estaba contiguo al anterior, pues se esperaba prácticamente lo mismo, que fuera un solar donde el resultado arqueológico, digamos, fuera negativo, ¿no? En el sentido de materiales y demás. Pero vino la sorpresa, porque la arqueología tiene estos misterios. Sí, de pronto toca que de repente te encuentras cosas con las que no cuentas, con las que no te esperabas a priori, y empiezan a aparecer estructuras, empiezan a aparecer muros, y claro, la intervención, bueno, hubo que ampliarla y demás, y finalmente pues con lo que nos encontramos fueron con muros de viviendas del periodo islámico. Y decíamos, bueno, si estamos en un lugar que estamos extramuros, porque sabíamos que estábamos fuera del trazado de la muralla, porque las medinas islámicas, las ciudades, los núcleos habitados... Sí, Estepona, que hoy son Marruecos, hay una discusión científica todavía en torno a esto, pero bueno, podemos decir que Estepona sí puede ser considerada una pequeña medina de este entorno, de esta zona de lo que fue el antiguo reino nazarí de Granada, ¿no? En la última época de Al-Ándalus. Y bueno, sabemos que Estepona era un lugar amurallado, aunque luego por las vicisitudes históricas, pues esa villa amurallada fue arrasada por los cristianos a lo largo de estas luchas en la guerra de Granada, precisamente como una táctica de guerra, para hacer una tierra quemada, arrasar con lo que había para evitar que la plaza volviera a ser tomada por los ocupantes musulmanes previamente, y tratar de ir avanzando, tomando posiciones en el avance en dirección a Málaga y acercándose hacia la capital del reino, que era Granada, ¿no? Bueno, pues como decíamos, estábamos fuera de esa muralla, por lo tanto, digamos, bueno, zona agrícola, tal, pero no, aquí hay viviendas, pero no solamente hay una vivienda, es que aparece una esquina de una segunda vivienda, nos aparece una acequia o atarjea que va
contigua a estas viviendas y que pues puede ser un cultura del punto agua de abastecimiento hidráulico y tal. Ajá. Digo, bueno, aquí hay una estructura urbana, tenemos una calle, tenemos un posible arranque de un posible adarve, que eran las calles sin salida o muy estrechas, a las que servían solamente para acceder a las viviendas. Focos, ¿no? Así, ¿no? Tipo de las viviendas. La estructura islámica de la ciudad, hay distintas categorías de calles, sí, hay calles más estrechas y hay calles más anchas, porque hay calles que son más anchas, que deben ser de comunicación, son vías de comunicación, como nuestras grandes avenidas, ¿no? Que necesitan más tráfico y necesitan ser más anchas, entonces esas tienen una mayor amplitud, pero hay otras calles que tienen un carácter residencial, solamente para entrar y salir de las viviendas, y normalmente son más estrechas, porque en la ciudad islámica el espacio, cuando escasea, que no siempre es así, pero cuando escasea, pues se tiende a aprovechar el máximo espacio posible para las viviendas, y el espacio de tránsito y de circulación intermedio pues es más secundario, entonces se puede en algún momento dado ocupar o ir estrechando, siempre que el tránsito de la calle permita ir estrechando la calle y no, porque no van a pasar carros, no van a pasar bestias de carga, sino solamente personas a pie para salir y entrar de sus casas. A la época que esos son los adarves, entonces, que normalmente muchas veces no tienen salida y solamente son espacios por los que se accede a la vivienda y que generalmente ni siquiera tienen el carácter de calle, en el sentido de que no es una vía pública, sino que muchas veces pues incluso se cerraban con una puerta y eran, digamos, un espacio comunitario, podríamos llamarlo hoy en día, ahora de los vecinos, la urbanización, exactamente, de los vecinos de alrededor. Es como el espacio privado de una urbanización de nuestros días, efectivamente. Bueno, pues apareció aquello en este pequeño solar y nos encontramos con una vivienda y parte de otra, menos excavada, pero que probablemente tendría características similares, pues con las características clásicas de la vivienda andalusí, que es un tipo de vivienda de origen oriental, que es un tipo de vivienda mediterránea en torno a un patio, con las estancias alrededor de ese patio central, y ese patio es el que sirve pues para iluminación, para ventilación y para circulación y comunicación entre las distintas estancias, ¿no? Y nos encontramos con eso en esta excavación y bueno, pues fue una gran sorpresa, ¿no? Más cuando seguimos avanzando en el análisis de los espacios y de los materiales que aparecen en cada espacio, y tenemos una de las habitaciones completamente repleta de objetos cerámicos, de enseres cerámicos, efectivamente. Pero bueno, una cantidad tremenda. Y entonces pues deducimos que se trata de un espacio de almacenamiento de objetos de cerámica, porque no era el ajuar de una vivienda, no era los objetos que utiliza una familia en su vida cotidiana, los cacharros para almacenar su comida, para comer, era mucha cantidad y eran en serie. Entonces decimos, aquí hay un taller de alfarería, hay un almacén de objetos cerámicos, y pues o esta es la casa de un alfarero que se dedica a producir estos objetos, tiene aquí un almacenamiento en esta habitación, y por el derrumbe de la casa había quedado ahí en muy buen estado, parece ser. Y de hecho esta sospecha prácticamente se nos confirma cuando aparecen entre esos objetos un objeto muy singular, que es un cuño de estampillar, que es ni más ni menos es como un sello, ¿no? Una empuñadura con una figurita que sobre la pasta fresca de la cerámica va estampando, permite ir estampando una figura decorativa que se puede repetir a modo de cenefa. En este caso era un diseño como de palmeta, y entonces nos confirma que estamos ante alguien que trabaja en la alfarería, que produce. Y además el mango de esta herramienta, de este cuño, nos dio también un dato muy interesante, y es que tenía un nombre escrito en árabe en ese mango. Y ese era el que vivía allí, como el como si yo tengo mi boli para que tú no me lo quites, le pongo el nombre, ¿no? Claro. Entonces leemos la inscripción en árabe y nos encontramos con un nombre de persona, Ibn Ahmed. Y entonces pues bueno, sin querer tampoco sacar conclusiones que no se pueden sacar. Sí, pero apuntaba, ¿no? Que la policía no es tonta. Nos gustaba la idea de decir, pues esta es la casa de Ibn Ahmed, la casa del alfarero Ibn Ahmed, que vive en las afueras de la Medina de Estepona, en un lugar que no sabíamos que estaba habitado, y que por los materiales luego por el estudio posterior que se ha hecho de los materiales, pues hemos podido
dar una cronología de un modo amplio en torno al siglo XIII aproximadamente. Entonces estamos en un momento en que, bueno, pues parece ser que se están produciendo movimientos en la zona del Estrecho, se produce la caída de Algeciras a manos de los cristianos, y hay a lo mejor movimientos de población musulmana que están desplazándose de unos lugares a otros y buscando refugio. Ahora estamos viviendo esa realidad, ¿no?, en Europa. Claro. El tema de los refugiados que huyen de los conflictos bélicos y se instalan en otros lugares, son más o menos bien o mal acogidos. Aquí en Estepona parece ser que si fue algo así lo que ocurrió, que la hipótesis que manejamos, pues debieron ser acogidos porque construyeron todo un arrabal, todo un barrio a las afueras de la muralla. Porque estos datos de este pequeño solar, esta pequeña excavación, los hemos puesto en relación también con datos que estaban saliendo en fechas próximas, y aquí nuestro amigo Ildefonso es el que estuvo al pie del cañón, en las obras de las calles próximas, como la calle Santa Ana, por ejemplo, que también es borde exterior de la muralla, y donde también estaban apareciendo estructuras de muros de pequeñas dimensiones, que son muros con las mismas características constructivas que los de estas casas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues aquí parece que hay estructuras de casas fuera de la muralla. Es decir, son llegados posteriores, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, de alguna manera, en la estratigrafía del yacimiento pudimos ver que no había nada debajo de esta casa. Es decir, esta casa no se construye encima de una casa, de otra casa o de otra estructura anterior. Un chalet. Debajo tenemos, claro, debajo teníamos el sustrato geológico. Entonces es una creación nueva. Y además también cuando queda abandonada esta casa y queda derruida y quedan los restos ahí se va sedimentando. Ahí se queda. Por eso las etapas posteriores, lo próximo que encontramos es la urbanización de la Plaza de las Flores. Claro. Si no me equivoco, ya en torno a por 18, eso, 19. Por eso me imagino que se encuentra en tan buen contemporánea. estado. Es decir, que estamos en un yacimiento que tiene una cronología muy concreta y que, sin contaminar y sin contaminar por otras intrusiones y demás. Entonces pues, podemos decir que es eso, que es un arrabal que se creó en un momento determinado y que también tiene una vida corta, ¿no? A lo mejor no más allá de un siglo y algo, en el que también es abandonado por algún motivo. Había algunos signos de fuego, por lo tanto parece que pudo haber un incendio también. En fin, como ves, un yacimiento siempre puede sorprender, porque por pequeño que sea un solar, el lugar que estés trabajando, puede dar mucha información, y si lo vamos poniendo en contacto con lo que ya sabemos de otros lugares próximos y demás, pues vamos construyendo poco a poco una vista panorámica el conocimiento del entorno. Muy bien. Oye, Alejandro, tú das para 1 y 25 programas, ¿sabes? Sí. Pues nada, ya vendremos más veces. Nos quedan 22 minutos, sí, que ya quedas emplazado, porque por lo pronto vamos a meterle mano al guión de lo que es el programa Bayoen, si no te parece mal, ¿no? Claro. Bueno, él, como siempre, le pido a los invitados, ha hecho un esfuerzo y ha seleccionado lo que yo vengo en denominar la banda sonora de cada persona, ¿no? Vamos a empezar con el primer tema. Se llama Prefiero. Va a cargo, por supuesto, de Anti López. Y cuando termine tú me cuentas por qué. Muy bien. Soy protestante del partido militante que odia toda dictadura. Prefiero ser canalla delirante con la talla de importante si la cosa se hace dura. Prefiero no perderme en la semana, me gustan grandes y enanas, vivo a base de milésimas. Y aunque esta forma de escribir tan pésima no sirva para alardear de parla, prefiero ser tan púdico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Prefiero la buena suma a ojos de buen cubero, de gorras en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno. Y prefiero la falsa cama, si te vi no me acuerdo de toda la sana locura de los que llaman cuerdos. Prefiero el río gordo de que es cuponero y tantas relaciones que no esconden dinero.
ir a algunas bodas, no ser nunca un ignorante. Prefiero discutir sobre los temas que, aunque no sean mi problema, resulten interesantes. Prefiero aprovechar mañana y cama, no pensar frases marranas y tirar de la cisterna. Prefiero no medirme la entrepierna. Prefiero imaginar bajo tu falda. Prefiero ser tan púdico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Prefiero la buena suma al gusto de buen cubero, de gordas en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno. Y prefiero la falsa cama si te vino me acuerdo de toda esa locura de los que llaman cuerdos. Prefiero el premio gordo del que es cuponero y tantas relaciones que esconden dinero. Y prefiero un programa organizado por la Asociación Caminar y patrocinado por el psicólogo clínico José Carlos Blázquez, especializado en programa de rehabilitación, deshabituación y afrontamiento en momentos críticos, programa transteórico del cambio, que consta de terapias cognitivas conductuales, individuales y grupales y familiares, seguimiento y servicio constantes y de emergencia 24 horas, técnicas de superación en momentos críticos, servicios en domicilio con recogida y regreso al mismo, actividades de relajación y reforzamiento corporal tipo pilates, actividades al aire libre, caminatas, carrera suave, etc., técnicas de respiración y relajación, técnicas bioenergéticas para trastornos de ansiedad, técnica fotón, desintoxicación, relajación, ansiedad e insomnio, farmacología, naturopatía y analíticas semanales. Contacto directo en el teléfono 672 115-083. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Bueno, vamos a darle un poquito de dinámica. Ya queda emplazado públicamente, Alejandro, para una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta edición, las que tengan que ser, porque es un gran comunicador, pero muy detallado. Aquí cada uno tiene las características que tiene y no se juzga. No es ni más bueno ni más malo. Los programas salen como salen y el personal es como es. Y lo cuenta como lo siente y tú lo sientes vocacionalmente. Se te nota una barbaridad que disfrutas con el desglose de tanto detalle y tal, ¿no? A mí personalmente me encanta. Pero tenemos que seguir con la pauta de lo que se ofrece en el programa Vaivén, ¿no? Bueno, por una parte, sabéis que hacemos una cita que yo he intentado que sea de arqueología, pero al final, mira, me voy a quedar con una de nuestro querido maestro que nos ha puesto a reír a todos, llamado Billy Wilder, ¿no? El que era Dios para... ¿Quién? ¿Te acuerdas el día que recogió el Oscar? Ahora mismo me deja. Te pongo Ahora mismo me deja con el ojito por un lado. Sí. No, Trueba, Fernando Trueba. Vale. ¿Te acuerdas que dijo cuando recogió el Oscar?
casi nada, ¿no? Dijo, y para Dios Billy Wilder, ¿no? Sí, ¿recuerdan la Vale. Sí, para su Dios, vaya. Claro. Bueno, pues Billy Wilder, que evidentemente era un tío con un sentido del humor excepcional y con una manera de observar el mundo muy, muy, muy particular y muy acertada, creo yo, se deja de caer y dice que existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza entre las dos, era el infierno, pero valía la pena. Me imagino que Marilyn la Segunda Guerra Mundial no. Seguramente. Y el sucedido positivo, señores, amárrense porque viene en curvas. Es un poquito largo, ¿no? Dice lo siguiente, si lo encuentro, claro, es muy importante que dé con él, porque yo tengo aquí una serie de documentación. Dice que en el país escandinavo tiene una de las mayores rentas. El país escandinavo es Finlandia, del que hablamos, tiene una de las mayores rentas per cápita del mundo, unos sistemas públicos, educativos y sanitarios ejemplares y en general un nivel de vida envidiable. Pero es junto a Grecia el único miembro de la Unión Europea que sigue en recesión. Analizamos las causas de esta contradicción nórdica. Tal vez si Tomás Moro hubiera escrito su espléndida utopía a finales del siglo XX, Finlandia les habría servido de inspiración. ¿Quién no ha deseado, cuando no ha envidiado de necesidad, las prestaciones, los servicios, las atenciones de este país casi de ensueño? Uno escucha o lee en los medios de comunicación las bondades de la calidad de vida que disfrutan sus habitantes y se queda perplejo ante ese pedazo de tierra que linda con Suecia, Rusia y Noruega, de apenas 5,5 millones de habitantes, el sexto país más extenso de Europa y con un idioma, el finlandés, que ostenta la peculiaridad de no descender de la rama indoeuropea. Desde los años 80, la tasa de desarrollo de Finlandia ha sido una de las más altas de los países occidentales, gracias a que su economía está altamente industrializada. La madera, la ingeniería, las telecomunicaciones junto con la industria electrónica y la de los metales son sectores en los que puede competir con cualquier rival, explica el economista Francisco Aguado, titular de la Universidad de Sevilla. Según datos del Banco Mundial, pese a ser el menos pujante de los nórdicos, es uno de los países más ricos del mundo por renta per cápita. Una de las zonas europeas con mejor sanidad, casi inigualable en cuanto a ratio de camas en hospitales, y el séptimo del mundo en competitividad global. Su crecimiento económico y una tasa de paro casi inexistente lo convierte en un país de privilegio. Aquí se inventó Nokia y su imperio, ¿no? Además, sí. Bueno, yo con esto quiero decir, nosotros somos latinos, evidentemente, claro. y no vamos a exportar un modelo escandinavo y lo vamos a colocar aquí porque sería, ¿qué te digo yo? Como poner un hórreo en Andalucía, claro, ¿no? Para que caiga la nieve, ¿no? Claro, no va a dar. Pero sí que podríamos adaptarlo un poquito, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay veces que me llama la atención, ¿no? Que las soluciones estén dadas por ahí, sí, y no se tomen en cuenta. Claro. Por ejemplo, yo sé que allí es un asunto de Estado, tanto la educación como la sanidad, no de partido. Exactamente. ¿Y por qué no? Y aquí estamos con el Pacto de Toledo y el Pacto Antiterrorista, y el Pacto de Toledo tiene en la caja ya que quedan allí nada más que telarañas. Veremos a ver qué cobramos. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Bueno, vamos con el siguiente tema elegido por Alejandro. Muy bien. Es un tema de mi querido Javier Ruibal, que tengo el gusto de conocer, claro, y haberme comido con ellos, claro que sí. Con él y con Rafa Galán, exactamente, a través de nuestro unas Rafa, coquinitas, claro. en la escollera, que le encanta Ahí la escollera. Estamos, por eso lo he elegido también. Y es un directo que es para llevarte a vivir. Dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino.
Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona, tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra frontera, las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más al sur de la quimera. Tengo una playa desierta y una calesa en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. ¡Bravo! Con el amigo Tito Alcedo, su inseparable Tito Alcedo durante un periodo de su larga y extensa carrera musical. Bueno, hablábamos aquí de un amigo común que tuvimos la suerte de tenerlo también en el programa, de Rafa Galán, fotógrafo, y que comparte con Alejandro un proyecto sobre propagación, e incluso tienen una página de Facebook que nos va a contar ahora mismo Alejandro. Así que adelante, Alejandro, ahí tienen los trastos. Pues nada, efectivamente decir que entre todos estos buenos amigos y colegas y colaboradores que voy encontrando desde que llegué a Estepona, pues que está Rafa Galán, efectivamente, fotógrafo y una persona súper activa culturalmente en muchos aspectos, como bien sabéis, desde hace mucho tiempo. Y nada, nos hemos embarcado en un proyecto nada más y nada menos que de difusión del patrimonio andalusí, el patrimonio histórico y arqueológico. Y entonces pues hemos creado, él aporta sus fotografías, que verdaderamente es un artista admirable en esto de la fotografía y un gran creador de imágenes bellísimas. Y vive de eso, además. Exactamente, se dedica a esto. Tiene la suerte de vivir de algo la suerte que le de gusta. dedicarse a su arte. Entonces es fantástico, para mí es una persona fabulosa en ese sentido. Y tengo la suerte de que se ha apasionado y se ha implicado con esta idea. Y entonces hemos creado un sitio web y una página en Facebook que se llaman Al Andalus, Arqueología e Historia,
Dímelo otra vez, que yo no me he quedado con la historia. Al-Ándalus, Arqueología e Historia. ¿Punto? Bueno, la página se llama arqueoalandalus.wordpress.com. Eso. Porque es de WordPress. Es de WordPress, exactamente. Vale, se llama Arqueoalandalus, pero es Al-Ándalus, Arqueología e Historia. Vale. De todas maneras, estamos en Facebook, es muy fácil de encontrar. Y es en Facebook, lo decimos otra vez para que Al-Ándalus, Arqueología e Historia. Lleguen pronto porque ya hay 3.000 y pico. Ya hay 4.000 y pico. Es que llega un momento en que se bloquea, lo sabes, ¿no? Sí, tenemos ahí un número de seguidores bastante amplio. Y entonces se puede disfrutar de las fotografías de Rafa y los comentarios que yo voy publicando, y ahí estamos. Pues como decía Le Luthier, con los niños del Tirol, vayan a oírlo antes de que crezcan. Apriétense y vayan a ver el tema de que comparten amigos comunes, fíjate. Exactamente. Al final los perros verdes se juntan. Eso. Bueno, vamos a ir con un tema de Enrique Morente, granadino de Pro, que además rompedor y un curioso impertérrito, ¿no? Admirador de Cohen, de música de todo tipo, y que se involucró con un grupo también de origen granadino en su momento, Lagartija Nick, Bandera, probablemente con Planetas, ¿no? De la movida granadina. El rock granadino. Eso es, que ha dado mucho y bueno, ¿no? Sí, señor. Y bueno, hicieron un proyecto que se llamó Omega, y dentro de ese proyecto llamado Omega suena una aleluya que él titula Aleluya número 2. Va, don Enrique Morente. Va por ti, Enrique, esté donde esté. Bueno, ya no nos queda más remedio. Este tema es de 6 minutos. Nos quedan 2:45, estoy viendo ahí. Así que toca el momento de la despedida, ¿no? Bueno, o hasta pronto, hasta luego. Exactamente, hasta otro ratito. Repetiremos. Queda hecho el compromiso ante vosotros, que sois con lo que nos gusta, que sois los protagonistas reales de esto, ¿no? Porque, como digo siempre, ¿no? Sin vosotros esto no tiene sentido. Esto podría haber seguido siendo una charla entre Alejandro y yo con un café de por medio, ¿no? Os hemos invitado a que os acerquéis a esa mesa donde se estaba hablando de cosas, ¿no? Así es. Eso es lo que pretende el programa, y eso es lo que espero haber conseguido. Espero que haya sido el material en el que Alejandro nos ha ilustrado hoy, en el tema arqueológico y básicamente en el periodo de Andalusí. Y bueno, darle las gracias y decirle que es un honor, un orgullo y un placer haberte tenido aquí. Al contrario, que ha disfrutado y el que está encantadísimo soy yo. Bueno, muchísimas gracias. Pues mira, si somos los dos, todo el equipo de la radio. Si somos los dos los que salimos contentos, mejor. Eso. Y si somos los tres, porque hay un tercer personaje por ahí que siempre anda al otro lado del cristal, aunque no se le oye, que es anónimo, pero que hace que esto pueda llegar a vosotros, que sois realmente, vuelvo a insistir, los protagonistas de todo. Sin vosotros esto no tiene sentido. Y se trata de don Javi Gómez. Va por usted, don Javier, que siempre saluda al tercio. Espero que el programa, ya digo, haya sido vuestro agrado. Se despide en la locución Joaquín Jiménez, como siempre. Hasta el próximo miércoles, y con el mismo con la misma sugerencia. Miren la vida lo mejor que sepan y puedan. La belleza y el amor y el humor están ahí delante de nosotros, igual que están otras cosas que nos gustan menos, pero traten de ver lo que de verdad hace que este mundo valga la pena ser vivido. Hasta el próximo miércoles. Se despide Vaivén.
ser.